buenos días. Doctor Pablo Rogelio Hernández es profesor de la sección de electrónica, es casi el fundador de la sección. Tiene más de 25 años trabajando en el grupo de electrónica. Actualmente es asesor de la edición, ha sido jefe de la sección de electrónica. Ha estado también el secretario académico del CINESTAB. Sí, tiene publicaciones, estudiantes graduados y sus especialidades en rehabilitación. Gracias. Miembro del SDI, perdón, también. Bueno, pues me dijeron que la presentación era relativamente corta y además muy específica, y es hablarles de una patente otorgada, una patente concedida. Esta patente tiene este nombre: Sistema Digital de Ayuda para la Comunicación de Personas con Discapacidad en el Lenguaje utilizando voz sintética, que fue solicitada en el año 2001 y concedida hasta el año 2006, 18 de junio. Entonces, parece ser que ya ahora como que han mejorado los procedimientos y el tiempo de análisis y de concesión sí se ha reducido importantemente, entonces casi a la mitad, del 50%. Ya, estamos hablando de 2 o 3 años de la solicitud al otorgamiento de la patente, si es que procede. Entonces, como ven, vamos a hablar de comunicación entre seres humanos. Y no nada más es comunicación entre seres humanos, sino también tiene un agregado que es personas que no pueden expresar sus ideas como nosotros lo hacemos. Entonces no pueden hablar, y algunos no pueden oír también. Entonces estamos hablando de sordomudos o mudos, o algunas personas que tienen desórdenes en el lenguaje, como pueden ser los tartamudos, por ejemplo, gangosos, que en muchos casos les da pena, se sienten rechazados por la sociedad, ¿no?, a la hora de que quieren expresar sus ideas, y que nosotros, los que supuestamente somos normales o no carecemos de esas capacidades, entonces o les mostramos indiferencia, los menospreciamos, los discriminamos. Y entonces es algo que tenemos que cuidar, y más ahora en estos años recientes en donde se han formado diferentes comités, organizaciones, ¿no?, para la prevención de la discriminación de cualquier persona. Entonces ahora está más reforzado esto. Entonces las personas buscan parecerse a las otras personas que no carecen de esas capacidades. Entonces vamos a tratar de acercarles, fíjense nada más, quiero que adopten esa terminología, vamos a tratar de acercarles un poquito a nosotros, a nuestra sociedad, porque nosotros somos los que no los aceptamos o los discriminamos en muchas maneras, ¿no? Entonces quisiera comenzar la presentación, ¿sí?, con 2 videos para que ahí rescatemos, ¿sí?, algunos conceptos que quisiera que quedaran hoy. Regresar. Ahí va. Ok. Subimos, por favor. And intellect of babies from 10 to 36 months. The format was created with the intention that you and your baby will view this program repeatedly. We suggest that you follow these simple guidelines. Watch My Baby Can Talk with your baby several times per week until your baby has mastered all the signs of interest to both of you. Begin
Begin by selecting a few signs from the program that are of particular interest to your baby, and introduce these signs into your daily routine first. As soon as you are consistently offering these signs to your baby, then start to add more signs. Make the sign every time you say the word in the presence of your baby. Remember that signing is a bridge to speech, and you should always say the word whenever you offer the sign to maintain a strong connection between the word and the sign. All babies use their hands to communicate before they can speak. This is one of the first natural forms of communication between you and your baby. Your baby is likely to learn to wave bye-bye, clap her hands to express delight, and point at objects that he wants. If your baby can make these hand movements, then your baby can learn to sign. More and more babies are talking to their parents using their little hands, and these babies and their parents are simply enchanted. Babies who can sign are less frustrated because they can influence their world. These babies are no longer limited to crying to communicate wants and needs. Instead, they simply move their little hands. Signing also reduces frustration for parents because they spend less time guessing what their baby wants and more time interacting in a positive way. By presenting multiple visual images of each sign taught, My Baby Can Talk encourages babies to focus on a pattern for a given word and sign. This enables babies to place seemingly different images into one category. Your baby will be able to reach an important milestone in language development long before your baby can speak. Research has shown that score higher on IQ tests. Signing babies speak sooner and are likely to have a larger vocabulary once they begin to speak. In fact, studies have shown long-term benefits as well. Children at the age of 8 who signed when they were babies scored, on average, 12 points higher on IQ tests. Perhaps this is because signing allows babies to learn more about the world at an earlier age by getting feedback from their primary teachers. One of the greatest human needs is to be understood, and we are committed to fulfilling this need for favorable babies. Como me dijeron que esto era un seminario, ¿no? Es un seminario, entonces quisiera pues, buscar retroalimentación. ¿Qué podemos rescatar de este video? Para podernos comunicar, o que el bebito, más bien el bebito, pueda transmitirnos sus ideas, sus deseos. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de aquí? ¿Qué necesitamos para poder hacer esa comunicación, ese acercamiento hacia nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Quiénes son los estudiantes del DTCS, del TSS? Entonces, para que, sí, si me pueden opinar, ¿qué pueden opinar? Sí. Bueno, yo soy veterinaria y en la naturaleza la mayor parte de los animales, incluso por los seres humanos, y no es cierto, ¿no? Se comunican por medio de señales visuales. Los seres humanos creemos que la parte vocal es mucho más importante que la visual, cuando en realidad se sabe que no es cierto, el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Yo creo que esto justamente lo que hace es hacer mucho más sencilla la vida del niño, practicando lo que hace de manera natural y no forzando a meter a patrones que los seres humanos adultos pues ya consideramos que es lo correcto. Yo ya sabía de esto, a mí me parece que está muy interesante. En realidad, pues el niño lo que hace es asociaciones, puro condicionamiento, y pues, así aprendes muy fácilmente. Entonces, a mí me parece que es muy bueno, muy natural. Okay. ¿Y los demás qué opinan? O sea, ¿realmente sí será el 90% visual, dijiste? No verbal. No verbal, ¿sí? No verbal. Y en realidad la transmisión por la voz, o lo que decimos, la idea,
sea extremadamente rígida en cuanto a palabras, textos y demás, eso no es importante, o sí es importante. Sí. Pues considero que sí o sea, el lenguaje es importante, pero realmente, como ella dice, es condicionamiento de inicio, ¿no? Si el niño todavía no tiene desarrolladas las capacidades para hablar, digamos, por medio de asociaciones, pues él se puede comunicar, ¿no? Entonces, sí es importante, pero solamente es un signo que se le pone, una etiqueta que se le pone a la asociación, entonces no es lo primordial. Como Okay. Yo estoy de acuerdo en esto. ¿Cómo verían si lo planteamos así, de que no es lo primordial siempre y cuando el extremo receptor, ¿sí?, sepa de qué es lo que significa que esas señas, esas imágenes que está, esos movimientos que está ejecutando? Pero ¿qué pasa si no lo sabe? Ya no se da, se rompe la comunicación, ¿no? Entonces, si esa comunicación se tiene que dar, ¿qué les parecería si lo manejamos de dos líneas? Una, vamos a dar lo esencial de la idea y luego después vamos a matizar la idea, ¿sí? Por ejemplo, el que yo diga, estoy enojado. ¿A ustedes les impresiona que diga estoy enojado? O luego necesita reforzarse y matizarse si yo digo, es que estoy, ¿sí?, enojadísimo. Entonces, son dos cosas, ¿sí?, dos líneas muy básicas. Entonces, si lo que queremos es dar primero la esencia, llamémosla así, o la idea, y después la podemos matizar, ¿no? ¿Qué les parecería si en las personas que no pueden manifestar esas ideas verbalmente, ¿sí?, les ayudamos a que lo digan, y que la parte del matiz, que es parte de su personalidad, ¿sí?, que la den ellos, ¿sí? Este planteamiento implica que tenemos que considerar, para dar esa ayuda, tenemos que considerar lo mínimo o lo que conserva la persona como para poder llevar a cabo esa acción de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que no contemplemos que una posible solución para establecer esa comunicación tiene que ser completa. ¿Qué quiero decir? Que se le dé la idea, ¿sí?, más el matiz. ¿Sí? No necesariamente es eso, ¿no?, para que realmente digamos, pues es que tiene que darse así, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de que pensemos en desarrollar algo, ¿sí?, también tenemos que valorar otras cosas. Esto es, vamos a echar mano de la tecnología, vamos a echar mano del diseño, vamos a echar mano del desarrollo y demás, para darle lo necesario, en este caso a una persona, para poder expresar sus ideas, pero pensando que ella puede aportar también, ¿sí?, acciones y manifestaciones, en este caso para dar el matiz, ¿no? Esto es, vamos a dejar que una ayuda, en este caso esta ayuda que estamos proponiendo, diga, estoy enojado, ¿sí?, pero el individuo que lo está expresando, ¿sí?, lo manifieste, estoy enojado, y él que haga esto, nada más, ¿sí? Entonces, esa va a ser su aportación de él, y no va a ser completa. Comento esto porque cuando estamos diseñando algo, queremos, y en muchos de los casos para sustituir a una estructura, ¿sí?, a un mecanismo o algo así, queremos pensar en sustituirlo totalmente, ¿no? Y a veces no se puede, es demasiado complicado. Además de complicado, ¿sí?, lo que puede resultar un producto muchas veces inaccesible para casi toda la gente. Les pongo de ejemplo lo siguiente. O sea, queremos ayudar a una persona que no puede expresar sus ideas verbalmente. Y entonces existen ya, obviamente, varios métodos o varias técnicas para hacerlo, ¿no? Esto es, tenemos el lenguaje de señas, que es internacional, bien aceptado, les sirve a ellos como para comunicarse sin palabras, ¿no? Está padrísimo el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, pensamos como diseñadores, decimos, entonces voy a hacer un sistema que me registre los movimientos del lenguaje de señas, ¿sí?, y eso lo traduzco a texto quizás y luego después lo sintetizo,
¿no? Y nos está diciendo a nosotros, que ya después valoraremos si realmente esas personas son los incapacitados o discapacitados o nosotros, ¿no? Entonces, es traducir esos movimientos, esos códigos que ellos tienen y ponerlos en texto y luego después a voz, ¿no? ¿Qué les parecería un sistema de esos? ¿No? Pues estaría padre, pero además tendría que además agregarle el matiz, ¿no? Porque la persona que está hablando en lenguaje de señas le está poniendo el matiz a la forma en que se comunica, ¿no? Entonces, ¿qué les parecería un diseño de ese tipo? Porque si vemos uno como el que les voy a presentar, pues está demasiado simple. Pues sí, pero se puede hacer y además es accesible a muchísima gente. Entonces, eso es un valor que yo es el que le doy a este tipo de desarrollos. Y espero otras cosas. Por ejemplo, si quisiéramos lo que les comento, de tratar de capturar los movimientos que se ejecutan en el lenguaje de señas. Y entonces los ingenieros pensamos, pues entonces utilizo dispositivos o productos de actualidad y de alta tecnología, como podrían ser las fibras ópticas, por ejemplo. Y hay muchos desarrollos ya que han utilizado las fibras ópticas y pueden reproducir eso. Pero ¿saben cuánto cuesta? Un guante basado en fibra óptica y que hace todo el procesamiento y recupera el lenguaje de señas, cuesta del orden de los $20,000 por guante. Y necesitamos 2 guantes, ¿no? Entonces, el acceso de las personas pues está muy limitado, muy restringido, ¿no? Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que llegue realmente una ayuda, ¿no?, a la mayor cantidad de gente que se pueda, ¿no? Ahorita les voy a presentar algunas cifras, nada más. Pero lo que queremos es eso, presentar algo que realmente represente una ayuda, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver otro video. Ya. Hello, my name is Melissa, and on behalf of Expert Village, today we're going to be learning some basic signs, words, phrases in sign language. In this clip, we're going to learn the words mom, dad, baby, girl, boy, happy, and house. So let's start off with mom. If you know the letter M, make an M with your hand, and you want to put it close to your chin, at the side of your chin. So mom, mom, mom. Dad, of course, too, you want to form the letter D. Dad. Go sort of the top of your head here, up the side. Dad. So we have mom and dad. Baby, of course, a maternal instinct. Baby. Baby. Girl. I want to take what would be the letter A, extend the thumb up slightly, and move your thumb down your chin, down your side of your face towards your chin. Girl. 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 Boy, imagine you have a cap on your head and you're going to touch the peak. Boy. Or maybe you're going to adjust the peak of the hat. Boy. Boy. And happy. You're happy. Happy. Take your hand flat and brush it up towards your chest. Happy. A couple of times. Happy. And of course your facial expression, your eyes and your face will be pulled up because you're high in spirit. You're happy. And house. Pretend you're shaping the house. 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 Perhaps you're happy in your house. Bueno, ¿qué podemos rescatar entonces de este segundo video? Pudieron así, en los chavitos son unas manifestaciones o el matiz que le he llamado, ¿sí? Está pues bien, que será bien tierno, ¿no?
y de nuestra presentadora aquí de este ejemplo, también es muy expresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el happy, incluso ella manifiesta así de que hay que ser expresivos, ¿no? Bien, igual, en happy, realmente que se crea lo que uno está manifestando. Además, hasta representa un acercamiento a lo que estoy reproduciendo con las señas, ¿no? Entonces, ese matiz es muy importante, pero resulta muy complicado, ¿sí? Tratar de reproducirlo, y además sería hasta frío de alguna manera, si yo pudiese, por procesamiento de imágenes o alguna cosa así, de presentar justamente lo que significa cada una de las cosas, ¿no? Con esa frialdad, llamémosle así. Tendría yo que rescatar también la expresión de la gente, y eso solo lo va a dar la persona que se esté expresando, ¿no? No vamos a ponerle patrones de expresiones de enojo y de alegría, ¿no? Para poder expresarse. Entonces, eso lo tiene que aportar cada quien, es muy subjetivo ya esa parte. Entonces, cuando trabajamos en ingeniería, con estos desarrollos, tenemos que valorar qué es lo que tenemos y que nos puede servir para poderlo, quizás hacerlo a un ladito, porque va a ser una aportación del usuario, ¿sí? Y simplemente centrarnos en lo que el individuo no puede dar, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede dar? O sea, en este caso es el habla, pero lo otro sí lo puede dar el individuo. El matiz sí lo puede dar y además es necesario que lo dé. Entonces, espero que no se hayan molestado por la discriminación, ¿verdad, Sandrita? ¿Dónde está Sandrita? ¿Verdad? A la hora de que la muchachita dijo, cuando se expresa o pone la indicación de mom y del dad, ¿no? ¿Sí se fijaron? El mom es muy tierno, muy amor, o sea, la idea, el matiz que se da. Y en el dad, ¿sí? Pues ¿dónde lo pone, no? En la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó? ¿No? Pues, y fue una mujer la que me dijo, no, pues eso es discriminación, ¿verdad? También las mujeres somos inteligentes, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? La D y el dad, ¿no? La cabeza. Y el otro, el man, muy tierno y amoroso, que es lo que esperamos de la mujer. Pero bueno, es lo más representativo, es lo que nos permite relacionar, ¿no? Más a la mamá y al papá, ¿no? Bueno. Si tienen alguna pregunta, también, están acá también, ¿no? O los demás también, igual. No sé si los califiquen o no sé qué hagan. Bueno, esta es ya la presentación formal, ¿no? Del título de patente de este producto, de este dispositivo. No voy a hablar de patentabilidad, yo creo que es otro tema, ¿sí? Muy amplio, en donde venga a explicarles los expertos qué es lo que se ve, ¿sí? en una idea, en un proyecto como este, como para que se reconozca si es patentable o no es patentable. Yo no me voy a meter en ese lío. Yo simplemente vi que este era un proyecto o un producto que tenía que salir al mercado, que tiene que transferirse, ¿sí? Hacia la sociedad, y que creo que por ahí va el que haya escogido el doctor Fernando Navarro, este proyecto en particular, como para transmitírselos a ustedes, porque ustedes están encaminados hacia eso, ¿no? Hacia la ciencia y la tecnología para la sociedad. Bueno, entonces ahí está cuando fue solicitado, el 29 de mayo de 2001, y fue otorgada el 28 de junio de 2006. Vigencia improrrogable de 20 años. Y voy a tratar de describir lo que se reporta ahí justamente en la solicitud, ¿sí? De patente. Y entonces estamos viendo que la Organización Mundial de la Salud reporta que alrededor del 10% de la población mundial, ¿no? Sufre algún impedimento físico o mental, lo suficientemente grave para que requiere ayuda o servicios especiales.
Esto representa que alrededor de 600 millones de personas en el mundo representan alguna discapacidad. Si nos centramos un poquito en lo que es México, ¿no? Y CONAPRED, que acaba de presentar un informe respecto más que nada a la discriminación, que eso es lo que trata, ¿no? Para prevenir la discriminación en nuestro país, la CONAPRED. Entonces, lo que dicen es que el 5% de la población del país, ¿sí?, presenta justamente este mismo esquema. Lo que aquí se maneja como el 10% mundial, en México CONAPRED lo maneja como que es el 5% de la población. Entonces estamos hablando del orden de los arriba de los 5.5 millones, ¿sí?, de personas en México, ¿sí?, que presentan algún impedimento físico o mental. De ese 5% de esa población, o de esos casi 6 millones, ¿sí?, el 12% presenta alguna limitación desde el punto de vista del lenguaje, ¿sí?, problemas en el lenguaje, con el habla. Entonces, ese 12% de los 6 millones, ¿no?, ya estaríamos hablando de cientos de miles de personas que presentan ese padecimiento, ¿no? Y bueno, y pongo justamente el término discapacidad que puede entenderse a veces de muchas maneras, o sea, y puede entenderse como peyorativo, ¿no? Y que algunas maneras, en algunas revistas o algunos textos, pues nos invitan básicamente a que no utilicemos esa expresión, ¿no? Porque puede entenderse de manera ofensiva, peyorativa, ¿no? Entonces, personas con desórdenes en el lenguaje, personas con desórdenes en qué sé yo, etcétera, ese tipo de expresiones son las que son aceptadas comúnmente. O capacidades diferentes, ¿no? O capacidades diferentes, sí, para no menospreciar, ¿no? Entonces es lo que se busca evitar, pues, al margen. Y entonces el problema de discapacidad afecta a toda la sociedad. Eso son parte, porque así me lo pidieron también, era que fuera yo poniendo, de alguna manera, las justificaciones que yo daba a la hora de presentar mi solicitud de patente. Entonces tengo que presentar todos los antecedentes, como lo pongo allá, antecedentes de la invención, son los antecedentes que se dan en la solicitud, ¿m?, para justamente, pues, que sea evaluado y nos mantenga en un marco, pues, de análisis que se tiene. Entonces, no existe alguna edad en la que pueda prevenirse la discapacidad. La afectación puede presentarse desde los recién nacidos. Igual. La afectación puede presentarse en edades intermedias hasta ancianos. Y va a depender, obviamente, ¿sí?, del origen de esa discapacidad, para pensar en dar alguna solución, alguna ayuda particular. No podemos generalizar tampoco. Las discapacidades pueden presentarse por innumerables causas: malformaciones congénitas, accidentes con daños físicos o mentales y cambios degenerativos por envejecimiento. Son algo que no se puede prever, no se puede detener en muchos casos, y entonces tenemos que estar justamente alertas para ello. Bueno, algo que con lo que comenté, con lo que empecé esta práctica, es que la comunicación entre los... bueno, vamos a enfocarnos ya, mejor dicho, no va a ser, no, está bien. Entonces vamos enfocándonos ya a los sordomudos o personas que tienen desórdenes en el lenguaje o en el habla. Entonces, los sordomudos, la comunicación que ya se ha dado, yo que desde que se proyecten hasta atrás, a donde sea, quieren hasta, pues, el hombre de las cavernas, lo que sea, pero esa comunicación siempre se ha dado por código de señas, gestos, movimientos corporales y sonidos, ¿sí? A lo sustancial, ustedes lo pueden agregar, lo pueden condimentar y darle más cosas, ¿no? Se ha enriquecido con el paso de los años, o sea, le estoy poniendo carita feliz, ¿sí?, a la izquierda, porque creo que es algo bueno, pero como carita triste está limitado generalmente a personas con el mismo padecimiento o con personas que han aprendido el lenguaje de señas, ¿no? Desgraciadamente así es. ¿Alguno de ustedes
les ha interesado aprender el lenguaje de señas? ¿Sí? ¿No? ¿Está notando el doctor Suaste o el doctor? Pues sí tienen esa sensibilidad. Entonces, de los estudiantes del DCTS, ¿no? ¿Alguno? Sí. Entonces, ¿sí? Y podríamos saber por qué. ¿Cuál fue la motivación de aprender el lenguaje de señas? Facilitar la comunicación, entender lo que me decían, Okay. lo que trataban de comunicar. No era por alguna motivación personal, porque muchas veces por ahí surge el interés de que tengamos algún amigo, algún vecino, alguien así que tenga este tipo de problemas, y entonces pues yo quiero aprender, ¿no? Fabi, ¿tú por qué? Tenía un alumno con ese problema, entonces para tratar de comunicarme con él, estuve un tiempo en cursos en la UAM de lenguaje de señas. Y estaba en un grupo de los que le llaman normales. Normal, sí. Ok. Y ¿de qué otra manera se podía expresar este chiquito? Es que escuchaba muy poco, pero Ah. no se podía expresar, entonces le grababan todas las clases y luego él trataba de transcribirlas. Pero era sordomudo, o tenía hipacusia y además mudo. Era sordomudo, sí. Sordomudo, ¿no? Ok. Porque luego podemos encontrar a gente que es sorda nada más, ¿no? Pero sí puede expresar, aunque con problemas, porque se necesita la retroalimentación, ¿no? Para poder emitir los sonidos y las palabras adecuadamente. Entonces, bueno, sordomudo. Pero como ven, ese interés o esa sensibilidad se ve despertada cuando tenemos algo, una motivación, ¿no? Puede ser porque mi calidad de humanista, ¿no? Quiero entender a la humanidad, quiero entender al ser humano y demás, a lo mejor eso es lo que me motiva y qué padre que esté así también, o sea, ¿no? Puedo entenderlo. A lo mejor alguien puede decir que es porque, pues bonito, ¿no? Y además me enriquezco pues mi cultura, también puede ser, es muy válido. Sí, muchos estudiamos otros idiomas, a lo mejor hasta por cultura y demás, otra forma de comunicarnos, ¿no? Con los demás. Entonces, bien, es muy válido también todo eso, ¿no? Y porque luego cuando sí tenemos una motivación muy cercana, ¿sí? Híjoles, como que uno se autolimita, se atormenta, se estresa y se desespera de que no aprende con la suficiente rapidez que yo quisiera hacer, ¿no? Pudiera ser también. Entonces, la mayoría de los sordomudos pueden entender lo que se les dice por la lectura de los labios. Es una capacidad, como decía el doctor Suaste, son capacidades diferentes. Esa es una capacidad que nosotros no tenemos, ¿no? Y muchas veces hasta es utilizada y hasta mal utilizada a veces, ¿no? El hecho de que una persona, un sordomudo, pueda leer los labios a distancia, ¿sí? ¿No? De alguien que está hablando y se sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces puede ser entendido. O sea, es una capacidad agregada a una persona que supondríamos tiene discapacidad en otra cosa, ¿no? Entonces, y que lo hacen ellos. Nosotros no podemos leer la lectura de labios. No pueden expresar fácilmente sus ideas a personas que escuchan y no conocen el lenguaje de señas. Y eso es terrible y creo que es lo más frustrante, ¿sí? Mi motivación principal para empezar a trabajar en esto es porque lo he vivido. O sea, he vivido, ¿sí? No personalmente, aunque quisiera hacerlo, pero de estar viviendo la desesperación de las personas que tienen este problema, en tratar de expresarse y que nosotros les entendamos, o que hasta los vendedores, los que están en las tiendas, etcétera, les entiendan lo que quieren, es desesperante. Entonces, esas han sido mis motivaciones, o sea, el por qué esas personas no nos motivan lo suficiente o no nos sensibilizan lo suficiente como para que nosotros hagamos algo para poderles entender, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer.
Entonces, ¿qué se les ocurriría a ustedes de primera instancia como para que una persona, un sordomudo, nos exprese sus ideas? Pues un papel y lápiz, ¿no? ¿Y quieres que te entienda? Pues entonces te doy un papel, dime qué es lo que quieres, ¿no? Y es básico esto y se hace. El problema es que cuando son palabras sueltas o palabras simples, etcétera, eso funciona excelentemente bien, ¿no? Muy bien. Y es muy barato, accesible a todo el mundo, y todo el mundo lo podemos usar y entender, ¿no? Ahí está. Otro, ya mucho más moderno y ya muy utilizado también, pues es tener el teclado de una computadora, tener ahí y escribir, ¿no? Escribir y demás. Y funciona, también funciona. Y más ahora que ya tenemos el iPad y el iPhone, ya también igual, todo eso, ahí está, muy bien, ¿no? Y ya ahora con el iPhone, etcétera, también lo podemos hacer ya de tal manera que escribamos algo, ¿sí? Y ese texto se sintetiza voz y sale la voz, ¿sí?, de la persona. Y estamos trabajando bien, estamos utilizando la tecnología y demás, ¿no? Nada más que luego a veces, tanto el software como los mismos dispositivos todavía no alcanzan a cubrir el total de las necesidades que se tienen, ¿no? Por ejemplo, si el iPhone es el que lo trae, o el iPad es el que lo trae, ¿cuánto nos cuesta un iPhone o un iPad, ¿no? Si lo quiero comprar, o lo tengo en plan, o lo que sea, ¿no? Me cuesta. Y eso limita muchísimo el acceso de muchas personas. Doctor, Pero ¿cuánto cuestan sus guantes? ¿Cuánto cuestan los guantes? ¿Ya quiere que nos brinquemos hasta allá? Pues es que está haciendo comparaciones. Ajá. Bueno, pero ahorita, ¿por qué no me deja terminar y luego ya le contesto, ¿no? Sí. Entonces, entonces trabajar con codificación y síntesis de voz. A lo mejor ya se está desesperando de que ahora, en lugar de que yo le dé cosas muy concretas, ¿no? Estoy hablando demasiado ahora, como que me he pasado en mi codificación y ahora mis ideas las estoy tratando de expresar más. Bueno, sí, le interesa más la lana o la comparación, mejor dicho, ¿verdad? Bueno. Ok, y entonces, ¿qué podemos utilizar de manera simple en donde podamos trabajar para generar un decodificador, algo que lea, nos manifieste, o el usuario que tiene problemas en el habla, si pueda generar esa información a través ya sea de movimientos, a través de codificaciones, ¿no?, específicas que tenemos. Tenemos ya códigos, ¿sí? Códigos, por eso menciono codificación y síntesis de voz, porque tenemos códigos universales que facilitan, por ejemplo, la del teclado y la computadora, que obviamente que hay muchachitos que escriben, pero terrible, y digo muchachitos porque es donde yo lo he visto. En gente grande no le he visto que escriba, pero ¿no?, con tanta rapidez como lo hacen los jóvenes de ahora, ¿no? Basta con verlos en el teléfono, ¿no?, y cómo escriben los chiquitos, ¿no? Es sorprendente para mí. Entonces, ¿qué dispositivos tenemos? Las galas extensiométricas que permiten justamente evaluar o medir las deformaciones que podamos hacer con diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y además, no necesariamente podríamos depender del lenguaje de señas. También tenemos otras formas de pensar, otras metodologías, de que no necesariamente con las manos, ¿sí?, se pudiese generar esos códigos. También puede ser movimientos de los brazos, de la cabeza, de los ojos mismos, ¿no? Stephen Hawking en sus partes últimas está utilizando ya el lenguaje de los ojos, ¿no?, para justamente generar los textos que él necesita, etc. Tenemos la forma, pues, ¿sí?, de generar esos códigos, ¿sí?, traducirlos a textos si se quiere, o sea, se necesita, ¿no?, y presentarlos, y presentar la información en lo que nosotros necesitamos. Fibra óptica, que ya les comenté, justamente el desarrollo de hace unos cuantos años, el orden de 5 años, que se tenía un desarrollo del MIT, en donde
lo que estaban tratando de hacer era capturar esos movimientos generados por las manos para generar los códigos correspondientes y el texto, ¿no?, resultante. Tenemos ya los nuevos dispositivos inerciales, los acelerómetros y demás, que permiten hacer justamente esas mediciones de esos movimientos. Y, ¿por qué no?, el procesamiento de imagen ya también, ¿no? Se están generando muchas aplicaciones ya, inclusive con el Xbox. Ya habían visto, no sé si han jugado ya con el Xbox, ¿sí?, en donde se pone a jugar, puede poner a jugar béisbol, fútbol, lo que sea, ¿no?, escalar, ¿no?, ser alpinista y demás, simplemente poniéndose justamente enfrente de la cámara de un Xbox, ¿no? Entonces ya también podemos hacer uso del procesamiento de imágenes para generar lo que nosotros nos imaginemos y tengamos esas capacidades de desarrollo. Entonces, como objetivo de la invención, ¿no?, otro punto que requiere la solicitud de patente. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, proporcionar a las personas con problemas en el lenguaje o en el habla una herramienta computacional que les ayude a expresar sus ideas con voz artificial, que es lo que nosotros entendemos mejor, ¿no?, y más rápido, mediante un sistema de codificación digital binaria generado por el contacto de placas metálicas colocadas en los dedos de un par de guantes. El código así generado posteriormente es traducido al código internacional ASCII, y con este sistema el usuario tendrá una forma de expresar sus ideas verbalmente mediante un emisor de voz artificial, manteniendo su libertad de movimiento, ¿no? O sea, no lo voy a sujetar a una compu a que esté tecleando, sino que pueda estar él ejecutando sus movimientos o tener las manos libres, ¿no?, y estar generando el texto correspondiente que después va a ser sintetizado para generar un voz, ¿no? Recuerden, no se pierdan, esto fue propuesto en el 2001, ¿sí? ¿Cuántos años ya lleva esto? ¿No? Lleva 12 años, ¿ok? Y ya viene la descripción detallada de la invención, que tenemos que darla también, obviamente, ahí. Y pues obviamente lo que se describe básicamente es el codificador digital, que se menciona que son los guantes, básicamente, y los guantes, pues ahorita digo cuánto cuestan los guantes. No todo el sistema, sino los guantes, ¿no? Conversión a código ASCII, que es un código internacional, ¿no?, que los sintetizadores de voz de ese momento, ¿sí?, es lo que utilizaban o requerían para generar el texto correspondiente, ¿no?, y sacar la voz. Entonces utilizaban el código ASCII. Un exhibidor de cristal líquido, que lo necesitamos al principio como retroalimentación. Cuando se está entrenando el usuario, tiene que saber qué es lo que está escribiendo primero, ¿no? Y entonces tiene un indicador de cristal líquido que puede ir dando el seguimiento él, ¿no?, de lo que está escribiendo, ¿no? Pero ese es prácticamente, yo les podría decir, fue al inicio, ¿no? Ya después ellos solitos ya sin ver qué es lo que están escribiendo, ya lo pueden dar. Un sistema mínimo de procesamiento que también en 2001, ¿sí?, en 2001 también, imagínense ustedes qué microprocesador utilicé. Ya un microprocesador que ahorita, pues, mejor ya ni lo encuentran en el mercado, ya no está disponible. La etapa de procesamiento y conversión a código ASCII, también, descripción del algoritmo de programación y configuración del mapa de memoria, ¿no? El mapa de memoria justamente porque la tarjeta sintetizadora de voz, que también ya es viejita, ¿sí?, para estos momentos ya es vieja, en aquel momento era muy moderna, ¿no?, pero obviamente tenía sus limitaciones, y yo tenía yo que acceder a una base de datos en donde tenía la relación del código que yo daba, ¿sí?, con la letra que estaba yo citando, y además con el fonema. O sea, tenía yo que la pronunciación también de la letra y además cómo se iba pegando. Entonces había una serie de reglas, ¿sí?, reglas en las palabras y en la pronunciación que tenía yo que acceder, además del simple código que tenía.
Entonces aquí está el código ASCII. Yo utilicé las puras mayúsculas, que va del código de 65 hasta la 95, que está la, ¿dónde está la Z? Hasta la 90, de la 65 a la 90, y puedo dar las letras en mayúsculas, ¿sí? Y utilicé otros cuatro códigos para la expresión de saludos, o sea, mensajes extremadamente coloquiales como el buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?, etcétera, para con un solo código viniera eso, ¿no? Rápidamente. Acá están abajo: hola, ¿cómo estás?, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, y aquí está la integración, pues, de las diferentes etapas que necesito yo para este proyecto. Es el guante derecho, el guante izquierdo, un codificador de los interruptores que yo tengo, procesamiento y conversión a código ASCII, el exhibidor a cristal líquido y el sintetizador de voz, ¿no? Ya no quise ponerle justamente mayor grosor a algunas zonas en donde la interacción es mayor que en otros casos. Y aquí están la configuración de interruptores, que tengo 10 interruptores en realidad. 10 interruptores para dar la codificación de que decía yo, los números del 65 al 94. Este es cerrando el circuito, cerrando el interruptor con C1, que están en los pulgares, ¿no? Es hacer estos movimientos, ¿no? Hacer estos movimientos, ¿sí? Es como se haría el cierre de los interruptores, y ya después tendré un sistema de codificación para determinar la ponderación justamente de cada uno de los interruptores. Y esta es la parte esquemática, electrónica del sistemita. Entonces tengo el circuito de entrada, el decodificador primero de los contactos, el procesamiento, que tengo que actuar como retroalimentación al visualizador, y después llegar justamente con la información necesaria al sintetizador de voz. El punto importante, ¿no?, de las patentes: qué es lo que estoy reclamando o qué es lo que estoy pidiendo como que es de mi propiedad, que yo estoy generando. Entonces aquí está, nada más es una sola reivindicación dividida en varias temas. Entonces, lo que yo solicito como de mi propiedad, mejor dicho, de la propiedad del Cinvestav, que es propiedad del Cinvestav, es mía, es un sistema que permite la comunicación de una persona con problemas en el habla hacia personas comunes normales y que comprenden lo siguiente. Les estoy poniendo tal como lo puse, ¿eh? O sea, aquí ahorita ya no estoy cuidando algo que si ahorita lo viera, pues diría yo, estoy diciendo aquí cosas hasta ofensivas, con eso de las comunes normales, ¿no? También igual, ¿no? Entonces, eso es como lo presenté así. Hace ya 12 años, en donde no estaba como muy arraigado ese sentido de la discriminación, ¿no? Entonces ya después detallo justamente algunas de las partes, como el codificador binario, utilizo unos discos primarios que son los guantes básicamente, ¿no? La serie de interruptores, el circuito de codificador de código decimal producido por los contactos, ¿sí?, a código ASCII mediante un microprocesador digital. Un sistema de retroalimentación para el usuario del sistema de comunicación basado en un exhibidor de texto, y luego el algoritmo específico con el microcontrolador 68HC11, ¿no? Que aquellos que conocen justamente de la existencia de los microcontroladores van a decir, ya está súper viejo, ¿no? Veanle la cara al doctor Suasti y va a decir, ya está, es de mis tiempos, va a decir, ¿no? ¿No? Entonces, esta es la parte de... Y otra de las partes que van al final de la solicitud de presentación, pues es el resumen, ¿no? Que básicamente resume todo lo mencionado en la solicitud de patente. Bueno, eso fue hace 12 años, estoy diciendo, hace casi 12 años, ¿no?
Y entonces, pues ya esto ya sufrió algunas modificaciones. Ya no es guante, ahora va a ser un teclado de 3 teclas, tampoco es de teclado de computadora, ¿no? Y también les puedo decir, entonces, los guantes con el teclado, con los contactos, los guantes con el contacto, salen en 150 pesos. Ya está. Los guantes, guantes. No digo el sistema, ¿no? Porque el sistema, el otro también igual, o sea, sale muy barato, ¿sí? Sale mucho, muy barato. Menos de 1000 pesos sale todo el sistema. Pues también igual, los guantes, el equivalente a los guantes, pues también es barato. Nada más que cambié el concepto, otra vez. Consideré ya en las pruebas con los usuarios, vimos que, pues sí resulta complicado. O sea, el entrenamiento que va a ser básico, van a tener que entrenarse, ¿sí? No es de que yo les dé ya la solución a su problema, a su limitación que tienen. O sea, ellos van a tener que poner de su parte, ¿no? Y confío en que lo van a hacer, porque confío en sus capacidades, ¿sí? De aprendizaje, de adaptación, de muchas cosas, ¿no? Que trabajando en rehabilitación, esa es mi parte esencial, es mi punto de partida, ¿sí? Tengo que depender de lo que tienen ellos todavía, ¿no? No se diga, por ejemplo, en una persona que no puede caminar, ¿no? No le voy a dar todo como para que ya se desplace y demás, porque luego hay otras consecuencias, pero bueno, no me desvío de esa parte, hacia esa parte. Entonces, esta es una versión más para acá, aunque todavía no es la final, ¿no? Del registro de patente. Este ya no está patentado como tal, pero sigue con el mismo esquema. Y tengo 3 teclas. Tengo 3 teclas porque estoy ahora siguiendo, en lugar de una codificación a base de cerrar contactos, a cerrar de 10 contactos para generarme el código decimal, ya de manera directa, ¿sí? Genero, ¿sí? O mejor dicho, utilizo el código Morse, que también es un código internacional, ¿sí? Para generar justamente mis caracteres, ¿sí? Igual. Y puede ser tan rápido, no sé si hayan visto a una persona manejando el código Morse, pero es terriblemente rápido, ¿no? Que pueden totalmente escribir, ¿no? Escribir algo muy rápido. ¿Y por qué lo cambiamos o por qué enfocamos un poquito la atención hacia un sistema de este tipo? ¿Por qué? Que decíamos, palabras sueltas, palabras sencillas, las podemos hacer con las señas, ¿no? Podemos escribir una palabra, una petición en un papel, ¿sí? Quiero que me muestre esa tela, ¿no? Quiero que me muestre esa tela, ¿no? Le contestan y le dicen ¿qué color la quiere? Entonces va a responder, la quiero color rosa. Ay, doctor, cuando le contestan, ¿quién le contesta? Él puede ser el vendedor, puede ser ¿Hablando? Él contesta hablando. Pero si es sordomudo. No, pero va a tener que contestar también acá. Pero Ah, acuérdate, entonces hay que capacitar sí, pero acuérdate que ellos tienen una capacidad que nosotros no tenemos. Leer sus labios. Ellos saben lo que estamos diciendo, ¿no? Saben lo que estamos diciendo. Entonces, el problema aquí es para él, para poder expresar ustedes a un cuate que no puede hacerlo rápido, pues, ¿no? Entonces, sí, es desesperante, ¿no? Y se puede ver, se puede sentir como esa desesperación de que no les entendemos con la suficiente rapidez, ¿no? Lo que nos están queriendo decir, ¿no? Entonces, en ese sentido nos fuimos por acá. Y con esto, ¿sí? Pueden seguir una respuesta, es una conversación en tiempo real. Sí, rápidamente, pues, ¿no? Entonces, por eso es que hemos emigrado a esta parte, ¿no? El display lo seguimos conservando porque lo queremos utilizar para el entrenamiento, nada más, ¿no? Y lo que hemos visto es que eso ya después nada más queda para utilizarse, esto, nada más, ya. El cuate ya no quiere ver qué es lo que está viendo. De hecho, el display ahí lo puse porque es de laboratorio, pero lo habíamos acomodado justamente de que lo tuviera aquí, arribita, que el usuario, ¿sí? Y que el campo visual estuviese libre. De tal manera que nomás con voltear aquí y ver aquí, porque nada más va a usar una mano ahora, que tiene la otra libre, ¿no? Y es esto,
y puede ver aquí y seguir manteniendo la vista al frente con la persona que está haciendo una conversación, ¿no? Entonces, esta es ya la versión nueva. Y ya vamos sobre la otra, pero eso todavía no se las puedo platicar, pero ya vamos sobre dispositivos más actuales. Y es todo. Perdón, doctor, ¿no trae una grabación de una voz sintetizada? ¿Cómo se oye? ¿Se oye como robotizada? ¿Cómo se oye? Se oye robotizada, pero incluso el sintetizador de hace 12 años que se conseguía, pero ya no lo conseguimos, sí se oye robotizada, pero trae del orden de 12 modalidades diferentes, entre masculinas y femeninas, ¿no? Y en varios idiomas también. O sea, tenemos que programarla si es de español, inglés o francés, ¿no? Japonés no traen todavía, pero sí trae 3 idiomas, ¿no? De hace 12 años. Pues ahorita, los de ahorita están muy bien ya. Entonces ya por eso es que ya estamos aplicándole. Y otra cosa que sí les quisiera comentar, porque no sé si me la vayan a preguntar, y 12 años, ¿y dónde se está aplicando? No le he aplicado, ¿sí? Y eso es lo que estoy trabajando justamente, que esto tiene que salir para donde fue pensado, ¿no? Aplicarse. La ventaja que tenemos ahora, ¿sí?, es que pues ya, por lo menos Investav ya está viendo esa parte en donde los investigadores nos dedicamos a hacer algo y hay personas o un grupo de personas que se van a encargar de hacer lo que falta, que es la vinculación hacia afuera, la comercialización y demás. Eso ya se está trabajando, ya se tiene una agencia de innovación, entonces ya para allá va, ¿no? Para no estar distrayendo, llamémosle así, a los investigadores a que hagan otras cosas que no, a lo mejor no es de su competencia, o a lo mejor sí. Si tienen preguntas, buenas tardes. ¿He pensado en tener algunas frases, digamos, pregrabadas? No sé, me ocurre un café, por favor, o Sí. la lista de su... No sé, alguna cosita ya. Sí, comenté que teníamos 4 códigos, nada más para casi darle entrada a la Sobre los introducción. saludos. Sí, los saludos, sí. Serían los únicos que tienen como pregrabados hasta ahora. Sí, en esa versión de la de hace 12 años, ¿no? Pero ya se tienen más, como tengo más acceso a más códigos, entonces se puede generar mucho más, lo que les llaman frases coloquiales, entonces ya se tiene eso, ¿no? Preguntar a dónde está una dirección, dónde está, ya se tiene, claro que sí. Doctor, ¿ustedes tienen conocimiento de alguien que está haciendo competencia en otros dispositivos con otras características? Y si es así, ¿los han tomado en cuenta para estas mejoras? ¿O pensarían en que a lo mejor estas otras competencias les pudieran hacer mejorar su sistema? Pues hasta ahorita no. En México no ha habido ese tipo de cosas. Mencioné lo del MIT y algunos otros que están utilizando los sensores flexibles de deformación, ¿sí? Pero son de publicaciones, básicamente. ¿Sí? MIT ya lo tiene, lo de las fibras ópticas, pero ahí está también como publicación, ¿no? Ahí está. sí, claro. ¿Ha pensado alguna solución o una manera de solucionar el problema, por ejemplo, de palabras muy largas? Por ejemplo, si yo quisiera escribir murciélago, siento que a lo mejor es demasiado el tiempo de estarlo escribiendo a la manera que se puede interpretar a lo mejor con un signo, con una seña. Pero la idea es cómo podría empezar a resolver ese problema de palabras muy largas. Sí lo vivimos con la primera versión, ¿no? Con el de los contactos, pero con este de las 3 teclas es una preciosidad. No. Sí se pueden generar esas palabras, expresiones muy largas también, ¿no? Muy rápidamente. No hay problema con este sistemita ya, ¿no? Tiene una forma de medir o comparar, a lo mejor no sé, tiempos de interpretar o de expresar un mensaje, tanto dentro de una persona como que se expresa con señas, con una que se expresa con el sistema, porque yo digo que debe de haber una mejora relativa, tanto desde la primera versión que utilizaba los switches de los dedos a esta nueva versión.
pero si quería saber si tiene alguna manera de medir o comparar esa mejora que se va teniendo conforme van avanzando los prototipos. No, eso lo vamos a tener que hacer con el tiempo y el uso. Pues de los usuarios son los que nos van a dar esa indicación, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero ya lo que confío es dejarle las manos libres y ya que tienen la cara, ¿no? Y una mano libre, ellos pueden agregarle lo que comentábamos al principio del matiz del mensaje, ¿no? Que ellos son los que van a dar. Tienes otra pregunta aquí. Yo tengo una duda. Ah, Cuando eran los guantes, no eran las señas que usan la lengua de señas. no. Eran códigos para... Lo que pasa es que estaba pensando en cómo inició con una problemática como de los sordos. Entonces realmente estaban aprendiéndose otro tipo de lenguaje para comunicarse, no en la lengua de señas. Claro. Y la otra que ocurriría es que la mayoría de las poblaciones que son sordos de nacimiento, o los primeros que obtienen la sordera en los primeros años de vida, no saben leer ni escribir español. Entonces sería solo para ciertos sordos también que sepan identificar el código. Sí, definitivamente. Pero otra vez, no quiero que se pierda lo que les comenté en un principio. Esto es que confiamos en las capacidades, que le llaman capacidades remanentes de un individuo. O sea, está bien, perdió esa capacidad, pero tienes otras y que las puedes fortalecer muchísimo más que nosotros mismos. Entonces hay que confiar en ello, ¿no? No sé, lo que estaba viendo es como también entender, que están usando un lenguaje distinto al natural al que utilizan, que es las señas, como para entender la funcionalidad también de los prototipos. Sí. Y otra cosa, nada más una precisión, hablaba mucho de sordomudos, pero la mayoría de los sordos no son mudos, sino es que no pueden hablar porque son sordos. Unas son los mudos, otros son los sordomudos, y otros son sordos. Así es, pero las dos cosas tienen que ir enlazadas, si no, no se refuerza y no se maneja bien, o sea, sufren desórdenes en el otro, en el que resta. Digamos diferentes, el sordomudo y el sordo. Claro, y diferente al mudo, por supuesto que sí. Claro, sí. Yo tengo dos preguntas. Una ya está parcialmente respondida. Ahora la funcionalidad sería darle a esta persona cómo comunicarse, pero aprendiendo ahora Morse. Y por eso son los 3 botones nada más. Entonces se aprende el abecedario en Morse y con eso él puede escribir rápidamente con sus 3 dedos y sale. Con estas modificaciones que se han ido haciendo a través del tiempo, ¿cómo se modifica la patente? Porque usted tiene la patente sobre el primer dispositivo, pero como se hacen cambios y ya se utilizan otros componentes, es otro lenguaje, bueno, todo es diferente. ¿Cómo se va modificando la patente? ¿Ustedes tienen que ir metiendo patentes cada vez que hacen un cambio? Patentes no, o sea, hay diferentes modalidades del registro, ¿no? En donde se tiene que actualizar, o sea, una actualización puede ser que proceda sobre la patente que uno tiene. Entonces, va uno registrando esas modalidades diferentes. Sin embargo, ahí sí habría algún riesgo de que, utilizando lo que ustedes actualmente están haciendo, haya otra persona que se duda, ¿no? Sin duda. Entonces no convendría en ese sentido que cuando la modificación es muy grande, realizar nuevamente un trámite de patente. Sí, de registro. Sí, exactamente. Sí. Y lo está haciendo el Sinvestar. Y lo está haciendo Sinvestar. Sí, sin duda. Sí, está dando seguimiento pues a este trabajo, ¿no? Para mantenerlo protegido, llamémoslo así, ¿no? Sí. Si tienen más preguntas, sí, de este lado. Sí. No, nada más no mencionaron, ¿este nuevo dispositivo es personal? Es decir, ¿se está pensando para que la persona con la capacidad diferente lo tenga o para colocarlo en algún... Para que lo tenga. Pero estamos tratando de favorecer el acceso. El acceso. Porque, bueno, mi profesión original es de bibliotecaria. Entonces yo me imagino que a veces para prestar un servicio
a la biblioteca le podría servir tener el dispositivo ya ahí y que, bueno, familiarizar tanto al personal como al usuario con la forma de comunicar. Y bueno, entonces no sería a lo mejor... Pero tenía que estar entrenado, claro. en este caso en código Morse. Entonces, Sí, sí, claro. no es Sí, para que pero- llegue alguien y luego, ¿no? No, Para pero eso en la el compu, sentido ¿no? de que entonces el costo no sería para la persona, sino como parte más de los servicios, y no solamente me refiero a bibliotecas, sino a otros tantos lugares, ¿no? Sí, de hecho, en este sentido, en esta línea, es que de ninguna manera yo no he pensado en hacerme rico con una cosa de estas, ¿no? Para nada. Pero sí lo que hemos hecho es que con esas agrupaciones, en este caso de sordomudos o con personas con desórdenes en el habla, ¿sí? Es establecer unos convenios, unos programas, ¿sí? En donde se haga una fabricación, llamamos aquí de X número de productos y dárselos a ellos, porque ellos son los que tienen ahí la necesidad viva, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que hemos seguido, ¿eh? No estamos, lo vamos a poner en las tiendas, etcétera, no. Justamente nos vamos asociando con esas agrupaciones y poniéndonos de acuerdo, porque ellos son nuestra retroalimentación también. Nosotros vamos y ellos los usan y nos dicen justamente qué es lo que encuentran, ¿no? Qué modificaciones hay que hacer. Entonces es una ida y vuelta, pues, de beneficios, ¿no? Trabajando de esa manera. Ahora sí, adelante. ¿Qué tan difícil sería juntar la tecnología del guante, lo que se hace, por ejemplo, con el Kinect o con las computadoras, que ahora uno puede fácilmente saber dónde está moviendo la mano porque así hacen todas las películas de 3D, y una aplicación en el celular para que en lugar de tener que aprender el código Morse, se haga con el lenguaje de señas ya de inicio? Para tenerlo en la biblioteca, ¿no? No. O sea, no, es que está padre así, o sea, tienes tu Kinect ahí, No, pero tienes yo tu, dijera- llega alguien que sí maneja el lenguaje de señas, que es casi la generalidad, entonces pues ahí se detecta, se decodifica y te dice en texto o en voz. No, yo decía más bien que el guante, o sea, cuando se filman las películas y tiene, por ejemplo, la pantalla verde atrás, la gente se pone un traje verde y se le ponen unos sensores en diferentes lugares. Se hacía hace muchos años con las calaveritas, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces lo que yo digo es, con el guante tiene el sensor en la mano, y entonces se puede ver si se hace mamá o si se hace feliz, así. El guante podría captar ese movimiento, mandarlo al celular para que el celular dijera mamá, niño, papá. Está complicado porque necesitamos mucha más resolución, ¿sí? Mucha más resolución, o sea, no nada más los 10 contactos ahí, necesitamos mucha más resolución para poder detectar justamente esos movimientos. Que hay movimientos gruesos y movimientos finos, entonces faltaría resolución. Y tendría que trabajar muchísimo en el guante y no te garantizo que sí obtengamos quizás los mismos resultados que el Kinect, ¿no? A lo mejor a la larga, pues ya las televisiones también ahora hacen eso, ¿no? Ya le cambias a la televisión solamente con la mano. Claro. A lo mejor se podría ir pensando no a un corto plazo, pero sí a un largo plazo, ya con la tecnología más a disposición, creo que no sería tan complicado. Claro. No, esta es una pregunta así. Son las más peligrosas a veces. Sí. Bueno, estaba haciendo cuentas. Usted usaba, no me equivoco, 10 interruptores por guante, ¿no? Sí. No, 5 por guante. ¿5 por guante? Sí. Ah, ok. Son 10. Yo estaba haciendo cuentas y probablemente con mucho menos interruptores pudo haber obtenido los mismos 30 caracteres que utilizó. Sí. Entonces esa era la pregunta, o sea, ¿por qué no se había optimizado un código mucho más corto? Son 5 por guante. ¿Sí? 2 a las 5. Sí, o sea, es que son muchas combinaciones las que se pueden tener, entonces probablemente con menos switches, más barato, podría obtener los mismos resultados. Ya estaba más barato todavía. ¿Qué otra pregunta? Sí, adelante. Doctor, por ejemplo, las aplicaciones con celulares. Ya los celulares han bajado mucho su costo y hoy en día una aplicación como el WhatsApp para comunicarse en tiempo real.
¿qué tan en ventaja, desventaja está este dispositivo que usted está trabajando desde hace años con respecto al avance tecnológico que se está dando con los celulares? Lo digo porque yo tengo un sobrino que precisamente usa el celular y usa el WhatsApp para comunicarse con la familia. Entonces, ¿cuál sería ahí su visión o su postura respecto a lo que usted está haciendo? Que me des un poco de tiempo y ya te lo contestaré, justamente, ¿no? Digo que ya, para allá vamos, estamos trabajando en eso, ¿no? Para ya tratar de aprovechar esas tecnologías nuevas. ¿Tiene alguna otra pregunta? Y ya aunque me cueste, Héctor, 12,000 pesos el iPhone 4 y el 5, ya no me acuerdo cuánto cuestan, no lo sé, pero me lo compro. Esa es la tercera versión que no quiero. ¿No? Sí, seguro. No, y es que en esto que comentaba yo, de que trabajando con esos grupos tienen algo muy bonito, que es que los apoyan gentes que a veces ni siquiera nos imaginamos quiénes son, ¿no? Son esposas de los secretarios de Estado, del mismo presidente de la República, ¿no? Gente así de ese nivel, que son las mecenas de esos grupos. ¿Por qué? Porque sufrieron quizás algún problema de ese tipo, y ahora lo apoyan fuertemente, ¿no? Entonces, si eso fuera, si me encuentro uno de esos, Héctor, precio, olvídate, ya no me voy por el precio, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen más preguntas? Sí, adelante, Miguel. Doctor, una pregunta. ¿Este aparato también puede servir para alguien que nada más tiene problemas en habla, pero sí escucha? A ver, ¿cómo lo ven? Depende de la seriedad del programa. O sea que escucha, pero no habla. Es mudo, pues. Es mudo. ¿Cómo lo ven? O sea, dicho en otras palabras, estamos... sí escucha, ¿verdad? Bueno, entonces no estamos utilizando su capacidad de él, por ejemplo, de la lectura de labios. Pero la salida de su información, esa sí funciona, realmente. Sí, claro que sí. Pero por eso decíamos que, por ejemplo, hablé de personas tartamudas. Tartamudas que no vean ustedes cómo sufren esas personas, ¿no? Porque somos bien groseros, somos bien irrespetuosos. Y en lugar de tratar de escucharlos y tenerles paciencia para que termine una expresión, ¿no? Porque se tardan mucho en expresarse, están repitiendo, se van para atrás y, ¿no? y van un poco, nos desesperamos y somos groseros. No me digas nada. Entonces, para esas personas sí también son muy útiles este tipo de ayudas. Ayudas. Sí, claro que sí. Sí, sería correcto. ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay más preguntas, el programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad le agradece al doctor Pablo Rogelio Hernández Rodríguez por su presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Y espero que